Continuando con nuestros mensajes de la palabra del Señor, nuevamente les voy a invitar ahora a que abran la palabra de Dios, la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 y versículos 23 al 37. El Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 37. Jesús calma la tempestad. Dice la Biblia de la siguiente manera, voy a dar lectura y ustedes siguen con su vista. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? El pasaje que ahora vamos a considerar, que se encuentra en el Evangelio de Mateo y también en otros evangelistas como Marcos y Lucas, que nos hablan acerca de la misma experiencia y nos narran un poco añadiéndole y quitándole, pero es exactamente lo mismo. Nos habla que después de que el Señor Jesús despidió a las multitudes que le seguían, y después de haberles dicho a aquellas personas que querían seguirle las condiciones bajo las cuales ellos podían acercarse a él y seguirle, entonces le dice a sus discípulos que preparen la barca porque quiere pasarse al otro lado del mar, al otro lado del lago de Genesaret. Ahora bien, nosotros nos vamos a involucrar en este pasaje tratando de encontrar algunas enseñanzas que son importantes para nosotros, como todo la palabra del Señor. Ahora bien, ¿hasta qué punto también nuestro Señor Jesucristo, como sabemos, Él es Dios y sabe todas las cosas y conocía lo que iba a acontecer? Sin embargo, les ordena a los discípulos que ordenen la barca porque quiere pasar al otro lado. Y en esta experiencia, en esta situación, vamos nosotros a ver lo que acontece después de que los discípulos han entrado en la barca con el Señor para atravesar el mar de Galilea. Y en eso nosotros encontramos algunas lecciones y algo que definitivamente es importante para nosotros. Y es lo que podríamos llamar el interrogante de las dificultades. El interrogante de las dificultades. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos y leemos, se encontraron los discípulos de repente con algo inesperado. Dificultades y problemas a través de esto que estaban ellos haciendo, atravesando el mar de Galilea. Y vemos nosotros que se encontraron con tantas dificultades que vemos nosotros la experiencia de ellos que inmediatamente recurren al Señor. Pero bien, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender en relación con esto a través de este pasaje. Hay un canto por ahí que a veces me recuerda, a veces recuerdo, que creo que muchos de nosotros sabemos y que dice: muchas veces he pensado, ¿por qué vienen tantas pruebas? ¿Por qué vienen aflicciones y dolor? Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Creo que en este acontecimiento viene al punto esta situación. ¿Por qué? Porque los discípulos se encontraron con
dificultades que con mucha frecuencia a nosotros nos acontece y nos sucede. Es más, el apóstol Pablo nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque con mucha frecuencia nosotros nos olvidamos. Vamos a tratar de aprender qué es lo que el Señor Jesús realmente quiso enseñarles a sus discípulos y qué es lo que nosotros aprendemos a través de este pasaje en el cual los discípulos se vieron en diversos problemas y se encontraron con perturbaciones en su propia vida y que definitivamente son una lección para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? Primero, razón por la cual vienen las dificultades. Razón por la cual vienen las dificultades. Versículos 23 y 24 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Sin ver. Pero él dormía. Esta es una lección bien importante. ¿Hasta qué punto el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dormía es una lección para nosotros cuando vemos que grandes olas, un vendaval terrible, una tempestad llegó sobre los discípulos, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dormía? ¿Y hasta qué punto precisamente es una lección? Son lecciones para nuestra vida. En otras palabras, hemos pensado en las dificultades que vienen para que cada uno de nosotros sepamos cómo enfrentarnos en momentos de apuros. Es decir, en esos momentos nosotros vamos a aflorar lo que hay en nuestro corazón. Son los problemas, son las dificultades, lo que aflora en nuestra vida, lo que existe en nuestro interior. Es más, el Señor, recuerdan ustedes, cuando, si algunos y muchos lo recuerdan que han leído la Biblia, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia, dice el Señor, le dijo el Señor, lo llevó por el desierto, atravesaron primero el Mar Rojo y luego lo llevó por el desierto y dijo el Señor, te llevé a través del desierto para descubrir lo que había en tu corazón. Dios ya lo sabía, pero para que ellos se diesen cuenta qué había en sus corazones cuando tuvieron que enfrentarse a las dificultades del mar y del desierto en el cual ellos andaban. Aquí, nuestro Señor Jesucristo los enfrentó a las olas y al viento, es decir, se enfrentaron a una tormenta marítima. Pero en ese sentido, podemos nosotros también aprender que con frecuencia vienen a nosotros tormentas de otra naturaleza. Puede ser falta de salud física, debilidad mental. Puede ser también que está haciendo crisis nuestro valor, nuestra valentía. Y en esos momentos en que nosotros necesitamos la ayuda del hombre, nos falla. Porque los discípulos se encontraban allí, sin embargo, no supieron qué hacer. Se veían enfrascados en medio de la tormenta, en medio de los problemas y las dificultades. ¿Y cuántas veces a nosotros, cuando nos encontramos en esa situación, las dudas nos asaltan? El temor al no saber qué hacer en esos momentos nos
sentimos desfallecer a causa de las dificultades y a causa de los problemas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo duerme. Nuestro Señor Jesucristo duerme. En otras palabras, el Señor se mantiene imperturbable en medio de la tormenta. ¿No nos pone a reflexionar esto? En medio de grandes dificultades, el Señor nos enseña algo bien importante: lo imperturbable en medio de esa situación. ¿Qué es lo que quiere transmitirnos a nosotros? Que tengamos calma. Los problemas son propios de la naturaleza humana. Mientras estemos aquí, va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber tribulaciones y va a haber toda clase de situaciones que para nosotros con frecuencia van a resultar aparentemente insalvables. Pero el Señor Jesucristo nos está dando una gran lección. Él descansa, duerme. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero Él también sabía quién estaba allí. Él estaba allí. Allí estaba Él. Y esto es lo grandioso, que ahí estaba Él. Mis amigos y mis hermanos, cuando nosotros atravesemos por el valle de sombra de la muerte, el Señor Jesucristo ha prometido ir con nosotros. Y aunque duerme, Él está allí. Él está ahí. Por esa razón vienen las dificultades, para ver cómo reaccionamos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos momentos y cómo le vamos a hacer frente? Pero no solamente eso. En segundo lugar, ellas, las dificultades, nos enseñan cuán frágiles somos. Versículos 25 y 26 al principio. Dice el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hemos de recordar, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo ha acentuado. Somos humanos, somos hombres y de repente de poca fe. Los problemas nos hacen desfallecer, y eso es una realidad, porque somos humanos. Es más, grandes hombres de Dios se sintieron desfallecer, y no solamente eso, fueron tantos sus problemas que incluso le pidieron al Señor que se los llevara, que quisieron morir. Por ejemplo, Moisés, al ver todas las dificultades y los problemas que le causaba el pueblo de Israel, dice: Señor, yo no tuve este pueblo, mejor quítame la vida. Porque eran tantos los problemas, era tanto lo que le causaban a él las dificultades, de tal manera que se sintió desfallecer y él quiso mejor la muerte. Otro gran hombre, gran profeta del Señor, Elías, cuando se vio amenazado por Jezabel, la reina inicua, cuando él sintió, después de haber tenido una gran victoria en el monte Carmelo,
después de haber matado a los 400 profetas de Baal, lo amenazan. Y entonces él, al sentir en peligro su vida, huye. Y entonces le dice al Señor: no soy mejor yo que mis padres, mejor quítame la vida. ¿Por qué? Porque sus problemas estaban mayor que sus propias fuerzas. Y entonces deseó morir. Otro profeta de Dios, Jonás, cuando se vio envuelto en tantas dificultades y problemas, también quiso la muerte. Le dijo Dios: tanto te enojas por la calabacera. Y dice: mucho me enojo. Y porque no destruyó al pueblo de Nínive. Y decía: mejor me fuera la muerte que la vida. Es decir, las vicisitudes y los problemas que se vinieron sobre sus vidas se agravaron tanto que deseaban la muerte. Y es que, mis amigos y mis hermanos, somos humanos y Dios comprende nuestra humanidad. Pero fíjense bien cómo el Señor Jesucristo, antes de reprender al viento y a las olas, los reprende a ellos, hombres de poca fe. ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Vemos que el Señor, antes de reprender al viento y a las olas, reprendió a sus discípulos. Y es que lo que nos enseña que el miedo no tanto nos lo producen las pruebas y las dificultades, sino la debilidad de nuestra alma. No, mis hermanos y mis amigos, no son los problemas, no son las dificultades, es la debilidad nuestra. Porque realmente estamos capacitados para enfrentar eso y más. Pero somos de poca fe. Con esto vemos que los discípulos aún no conocían al Señor Jesús, aún no lo conocían. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Lo despiertan. Dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo eso? Porque el Señor Jesús, una, sabía lo que estaba pasando. Dos, Él, aún dormido, podía clarificar la situación, detener al viento y las olas, reprenderlas. ¿No podía hacer lo mismo durmiendo? Exactamente. Porque después de todo, Él es Dios y Él está siempre vigilando. Aunque está dormido, está vigilando. Natanael le preguntó cuando le dijo Jesús: he aquí un verdadero israelita. Y dice: ¿de dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la vid, yo te vi. Debajo de la higuera, te vi. O sea, Él está viendo todo. Él sabe perfectamente lo que está aconteciendo. Pero los discípulos aún no habían aprendido esto. Que todo lo que sucede en nosotros y a nuestro alrededor tiene un propósito. El propósito es saber en dónde estamos sentados, en dónde estamos anclados, en nosotros o en el Señor Jesús. Por eso el Señor los reprende. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y por último, en tercer lugar, ellas nos manifiestan el cuidado paternal de Dios. Aún así, Él tiene cuidado de nosotros. El cuidado paternal de Dios. Versículos 26 y 27 dice: entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún
los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Ellos sabían que era hombre, sí, comía, dormía, se cansaba, iba en la barca, necesitaba para trasladarse, pero no sabían que también era Dios. Aún no comprendían que también era Dios. Lo conocían como hombre, pero aún no asimilaban en su corazón que Él es Dios. Y Él es Dios. Por eso, mis amigos y mis hermanos, es en ese momento en que nos encontramos en medio de tantos problemas y dificultades, es el momento de confiar en Dios. Y Dios calma todo lo que esté a nuestro alrededor. Y nuestras turbulentas mentes, nuestras turbulencias mentales, también Él las calmará y las tranquilizará. Él tiene poder y autoridad sobre los elementos y tiene también poder sobre nuestras perturbaciones. Es el momento de Dios. Tenemos que recordar siempre que no estamos solos. Al ayudarnos en nuestros problemas, nos hace aptos para nuestro peregrinaje en esta vida y presentarnos hasta el final. Él nos guardará en medio de lo que sea, porque Él nos esconderá en lo secreto de su presencia. El Señor Jesús es más que hombre, Él es Dios, y Él tiene cuidado de nosotros siempre. Así como lo tiene en la bonanza, también lo tiene en las dificultades, también lo tiene en la problemática de nuestra vida. No importa qué estemos pasando o en medio de qué estemos, el lodazal nos llega hasta el cuello, Dios está listo para tendernos la mano, si nosotros confiamos en Él. Es por eso entonces que nosotros debemos de recordar lo que el Señor Jesucristo nos muestra en este pasaje. Reprende a todo y se hace grande bonanza. Esto nos recuerda también cuando Moisés y el pueblo de Israel se encontraron frente al Mar Rojo. Pero fíjense bien, Moisés clamó a Dios y levantó la vara, y entonces se abrió el mar. Jesús no necesitó levantar vara, no necesitó clamar a Dios, ni siquiera necesitó orar. Simplemente reprendió al viento y al mar. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad sobre todo. Y tiene la autoridad sobre nuestros problemas y nuestras dificultades. Confiemos en Él, esperemos en Él, vayamos a Él. Jesucristo está listo para recibirnos y calmar toda la turbulencia que haya en nuestra vida. Porque después de todo es una cuestión interna, es una cuestión de debilidad espiritual. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria y el imperio por todos los siglos, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga.